Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, cayó. El hombre que doblegó policías, presidentes municipales y generales. El hombre por quien Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares. Murió en un helicóptero mientras lo trasladaban a la Ciudad de México. Pero nadie en el gobierno mexicano quiere responder la pregunta que importa. ¿Por qué el cártel ya está quemando carreteras? ¿Por qué 9 estados están bloqueados a esta hora? ¿Por qué con el líder muerto, el narco sigue siendo más fuerte que el Estado? Hay un pueblo en Michoacán llamado Aguililla, un lugar donde la tierra da aguacates y donde la pobreza da sicarios. Ahí nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el 17 de julio de 1966. No terminó la primaria. A los 12 años recogía aguacates. Eso es todo lo que el Estado mexicano le ofreció. A los 20 cruzó a California, vendió heroína. Lo arrestaron, lo deportaron. Un hombre con menos carácter habría vuelto al campo. Nemesio volvió con un doctorado en criminalidad y con una lección que nunca olvidó. El Estado no protege, el Estado extrae. Pero lo que nadie te cuenta es lo que hizo después. Se convirtió en policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Desde adentro aprendió qué información se reporta, qué información se vende, cómo filtrar operativos antes de que lleguen. El Mencho no odió al Estado, lo entendió. Y cuando el cártel del Milenio colapsó en 2010, no esperó instrucciones de nadie. Tomó lo que quedaba, lo reorganizó, le puso nombre. Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Hay un dato sobre cómo el Mencho sabía cuándo iba a ser atacado, cómo se anticipaba a cada operativo durante años. Te lo voy a explicar más adelante porque cuando lo escuches vas a entender por qué México no es un país con narcos. México es el narco. Año 2011, el CJNG apareció públicamente por primera vez, no con una conferencia de prensa, con 35 cuerpos tirados en la carretera de Guadalajara. El gobierno federal lo ignoró. Error monumental. Para 2015, el CJNG ya operaba en 22 estados. Para 2018, había superado al cártel de Sinaloa en presencia territorial. Para 2025, controlaba actividad en 27 de los 32 estados del país. Sus activos totales superan los 50,000 millones de dólares, más que el PIB completo de Paraguay. El 1 de mayo de 2015, 43 camionetas del CJNG emboscaron a la Policía Federal en la autopista Guadalajara-Colima. El resultado, 15 policías federales muertos. El Estado no respondió con una ofensiva, respondió con una conferencia de prensa. Un mes antes, el CJNG había derribado un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes. El gobierno lo llamó incidente de seguridad. Aquí está lo que ningún funcionario quiere admitir. El Mencho no construyó solo un ejército, construyó un estado paralelo. En municipios de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Guanajuato, el CJNG cobró impuestos antes que el SAT. Impartió justicia antes que los jueces. A los productores de aguacate en Uruapan les cobra cuota por tonelada. A los comerciantes de Puerto Vallarta, cuota mensual. A los migrantes en Chiapas, cuota por kilómetro de ruta. En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 17 empresas vinculadas al CJNG por fraudes de timeshare en la Riviera Nayarit. No traficaban droga en esas oficinas, lavaban millones disfrazados de comisiones turísticas. El narco ya no vive solo del polvo blanco, vive del aguacate, del combustible robado, del migrante desesperado. El narco no es una industria paralela a la economía mexicana, es la economía mexicana en muchas regiones del país. Y el gobierno lo sabe. El 22 de febrero del 2026, helicópteros de la Fuerza Aérea sobrevolaron la Sierra de Tapalpa, Jalisco. Fuerzas especiales del ejército descendieron sobre un rancho. Hubo enfrentamiento. Nemesio Oseguera Cervantes quedó herido de gravedad. Lo trasladaron en helicóptero a la Ciudad de México. Murió en el aire. La Secretaría de Defensa confirmó la operación, confirmó la muerte y confirmó que contaron con información complementaria de Estados Unidos. Ahí está el dato que te prometí. ¿Por qué tardaron décadas en atraparlo? ¿Cómo sobrevivió mientras el Chapo caía, el Mayo caía, su propio hijo caía? En octubre de 2022, el grupo hacker Guacamaya
filtró 6 terabytes de documentos internos de la Secretaría de Defensa Nacional. Revelaron algo que ningún gobierno reconoció públicamente. El CJNG tenía informantes dentro de las estructuras de inteligencia militar, no policías corruptos de carretera, informantes dentro del aparato de inteligencia del Estado mexicano. Por eso, los operativos se encontraban con ranchos vacíos. Por eso el Mencho se movió por la Sierra de Jalisco durante años, siendo el más buscado del continente. Por eso, fue necesaria la inteligencia estadounidense para localizarlo. México no cayó al Mencho solo, lo cayó con los ojos del país vecino. Eso es la definición de un narcoestado, un gobierno que necesita inteligencia extranjera para atrapar a su propio criminal más buscado, porque sus propias instituciones están comprometidas. Y aquí entra la pregunta que Claudia Sheinbaum no ha respondido, porque mientras el Mencho acumulaba poder durante 3 décadas, el gobierno federal aplicó la misma estrategia que hoy sigue vigente: abrazos, no balazos. Una política de seguridad que en la práctica significó: no confrontes al narco, no detengas a sus líderes, no bloquees sus rutas. El resultado: en 2024, México registró más de 30,000 homicidios, más que la mayoría de países en guerra declarada. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia en octubre de 2024, prometiendo una nueva estrategia de seguridad. 5 meses después, el día que murió el Mencho, 9 estados ardían. No como metáfora, literalmente. Carreteras federales bloqueadas, negocios quemados. El gobierno de Canadá emitió alerta para sus ciudadanos en Puerto Vallarta: no salgan. Una alerta turística para un estado mexicano. ¿Saben cuántos países tienen esa capacidad? La de paralizar regiones enteras con una sola orden desde las sombras. No muchos, y ninguno de ellos es llamado democrático. Esto es lo que el gobierno de Sheinbaum no quiere que entiendas. Matar al líder no mata al cartel. El CJNG fue diseñado para funcionar sin el Mencho. Estructura descentralizada, células autónomas, sucesor designado desde hace años. El Estado mexicano lleva décadas reaccionando. El CJNG lleva décadas planeando. Cuando el Chapo cayó, en 2016, dijeron que habían derrotado al narco. Cuando el Mayo fue capturado en 2024, dijeron lo mismo. Hoy que murió el Mencho, dicen lo mismo. Y ahí están los bloqueos, ahí está el humo, ahí están 9 estados paralizados, porque el problema no es el Mencho. El problema es que el crimen organizado ofrece algo que el Estado mexicano no ha podido ofrecer en 70 años: certidumbre. El narco llega y dice: cumples y prosperas, no cumples y mueres. El Estado llega y dice: hay un programa social, hay una beca, hay una promesa de campaña. Una de estas 2 instituciones cumple lo que promete. La otra tiene 98% de impunidad en homicidios. La otra tiene policías que ganan 6,000 pesos al mes en municipios donde el cartel paga 20,000 por portear una carga. Sheinbaum heredó este problema, pero decidió no enfrentarlo. Decidió que la paz negociada es mejor que la guerra, que no provocar es mejor que confrontar. Y mientras tanto, el CJNG cobró cuotas, lavó dinero, controló puertos, compró funcionarios y esperó. El sucesor de El Mencho ya está reunido en este momento. Y en algún municipio de Michoacán, un chico de 16 años que nunca terminó la primaria está mirando las noticias y está sacando la misma conclusión que sacó Nemesio hace 40 años: que el Estado no te va a salvar, que la única institución que cumple sus promesas en México no usa uniforme verde. La pregunta no es si México tiene narcos. La pregunta es si México todavía tiene Estado. ¿Tú qué crees? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si quieres entender cómo se construye una fortuna criminal a escala de país, el video que tienes ahora en pantalla te explica cómo un hombre convirtió una nación entera en su cuenta bancaria personal. ¿Está ahí? Dale clic